Más de 8.000 casos de personas enfermas de dengue se han reportado durante el primer semestre del 2017. Esto nos lleva a pensar cómo es que están desarrollándose estas enfermedades infecciosas por efecto del cambio climático. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer un poco más acerca de estas enfermedades tropicales y las investigaciones alrededor y qué adelantos en medicina se están llevando a cabo. Las investigaciones sobre el dengue y el Zika continúan. Conversamos con dos expertos que llevan varios años investigando al respecto. Es mucho más fácil detectar el dengue en términos de los métodos de laboratorio que tenemos. El Zika es un pequeño reto. Las pruebas, cuando las personas con Zika presentan síntomas, ya ha bajado la cantidad de virus en su sangre, dejándonos en cero. Entonces, tenemos que buscar nuevas estrategias. Por ejemplo, que tú puedes detectar el virus en la orina por más tiempo que en la sangre. Entonces, tenemos que cambiar la forma que tratamos de diagnosticar la enfermedad. Pero como investigadora ha sido muy frustrante, un reto tremendo. Como yo estoy en Iquitos, nosotros hemos detectado nuestro primer caso en junio de 2016. Estuvimos esperando la llegada y más o menos ha sido aumentando desde este tiempo, que es típico cuando un nuevo virus entra en una ciudad como Iquitos. El problema es que nadie en la población tiene inmunidad. Voy a decir alrededor de 30 a 40 casos creo que hemos diagnosticado hasta la fecha con mi organización, y eso no cuenta lo que está diagnosticado por el gobierno, pero lo que yo puedo decir es estamos captando mucho menos que hay. Por ejemplo, Iquitos es una ciudad relativamente pequeño comparado con el noreste de Brasil, por ejemplo. Entonces, no sabemos si vamos a ver lo mismo impacto en Iquitos que han visto en Brasil. Solamente el tiempo nos van a decir. Pero que ya estamos llegando 9 meses desde que hemos detectado el virus de primera vez. Pienso que ahora, si va a haber estos efectos de microencefalía y todo, ahora vamos a empezar a observar. Las prácticas para prevenir que los mosquitos se propaguen son variadas. En Iquitos la gente muchas veces sabe lo que tiene que hacer. Hace más de 10 años que estoy trabajando en el tema de dengue en Iquitos. La gente se defiende haciendo cosas que algunas funcionarán, algunas no funcionarán. Una de las cosas que hacen, lo que hemos ido preguntando, hablando con ellos, es rocían sus casas con petróleo o con creolina o con lejía que compran de los mercados, y rocían para ahuyentar a los zancudos de sus hogares, y con eso ellos están haciendo sus estrategias para prevenir el dengue y ahora Zika, ¿no? O sea, la idea de decirle a la gente que se ponga manga larga no va a funcionar, hace calor. Y la otra cosa que hacen es tratar de mantener sus casas limpias de basura en los huertos, pero el problema de nuevo es que, como nos pasaba, ibas a una casa de una persona, nos decía, pero doctora, mira, tengo mi casa limpiecita, no he podido, pero mira al vecino. Entonces vas al vecino, miras la huerta del vecino y la huerta está
completamente inundado, ¿no? Entonces es difícil lidiar con el dengue y con el Zika y con chikungunya uno a la vez. Creo que en la costa tenemos más control sobre ciertos aspectos de la vida que puede contribuir a la propagación del zancudo. Con los huaicos efectivamente nos crea un problema de dónde se acumula el agua, pero uno tiene que acordarse que el Aedes es un zancudo que se procrea en agua estancada. Entonces si tenemos bidones de agua sin tapas, si tenemos cisternas, si tenemos baldes de agua, es un lugar fácil para que el zancudo se reproduzca. El problema con la basura realmente son los recipientes donde el agua se puede acumular. Una vez más, pensando siempre en dónde se reproduce el zancudo, ¿no? El zancudo no es uno que viaja a largas distancias, entonces si no tenemos dónde se reproduzca, vamos a poder matar bastantes focos. El dengue es más fácil de estudiar, son más fáciles de diagnosticar, la persona está enfermo por más tiempo, tiene más habilidad de captar y estudiar. Yo estoy involucrado en un estudio donde estamos, es un producto que es parecido al espiral. Creo que casi todos conocen estos espirales que lo queman 24 horas. Y este producto es un piretroide, que es el mismo tipo de insecticida que han utilizado hace 3 años en todo Perú. Es más o menos seguro, no tiene efectos, pero generalmente lo utilizan para rociar casas y para matar el zancudo. Estos insecticidas tienen otras características. En una dosis más baja, una concentración más baja, que es mejor para el ambiente, que menos costo y todo eso, puede actuar como un repelente, es decir, puedes imaginar protegiendo el espacio de la casa. En la conferencia estaba hablando de los repelentes tópicos que tú puedes comprar en cualquier bodega, y hay algunas que son mejores que otras. Hay 2 ingredientes que me parece que hay buena evidencia que funcionan. El problema es que tú tienes que aplicar con frecuencia, así que para ser protegida siempre tienes que aplicar la cremita o el producto. Yo lo que he visto con dengue es que la gente sabe que se transmite por un zancudo, pero no necesariamente entienden el por qué. Por ejemplo, si tú le preguntas a la gente, saben que tienen que mantener el balde limpio, pero no saben por qué tienen que usar la escobilla. Y la escobilla es porque los huevos del zancudo se quedan en el balde. Tú le pones agua en ese balde 6 meses después y el zancudo puede brotar de esos huevitos. O sea, el huevo puede vivir 1 año sin agua, ¿ya? Entonces, si no usas tus escobillas, si guardas tu florero que tenía el huevo, le vuelves a poner agua en 3 meses, ese zancudo puede salir de ese florero, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. Otros aspectos es la gente, por ejemplo, yo veía uno de los productos que utilizamos, estamos haciendo pruebas para ver si cortinas tratadas con insecticida podían reducir el dengue en Iquitos. Y la gente nos decía, bueno, o los convertían en mosquiteros de noche, o nos decían, bueno, acá el zancudo, en Lima tal vez pica de día, pero acá en Iquitos pica de noche, porque hay bastantes tipos de insectos, muchos tipos de zancudos, y hay uno, el que te zumba en el oído en la noche, que realmente es el que más te fastidia, pero no es el Aedes. El Aedes aegypti generalmente pica de día, muchas veces pica en la pierna donde no lo escuchas. Entonces la gente asocia dengue con un zancudo y lo asocias con un zancudo infectado, pero en realidad, como hay diferentes tipos de zancudos, no saben muchas veces que es un zancudo que te pica de día. Entonces están alertas a ver cómo prevenir de noche cuando en realidad es un zancudo que pica de día. Por ejemplo, cuando hicimos este estudio en Iquitos, solamente 15% de la población sabía que era un zancudo que tenía patitas negras con blancos. 20%, 1 de 5 sabía que era un zancudo que picaba de día. Entonces
a pesar de haber vivido con dengue tanto tiempo, a pesar de ser un lugar donde hay bastante información en las comunidades, todavía hay bastante más por hacer y por educar, porque desde mi punto de vista, mientras la gente más sepa sobre el zancudo, cómo se comporta el zancudo y qué pueden hacer ellos, más van a tratar de hacer cosas en sus hogares para prevenir en sus casas. Realmente está en lugares oscuros y húmedos. Muchas veces tiende a estar en la cocina o en el baño o en el cuarto, y tiende a estar en la parte baja de la pared, de 1 metro para abajo. No es un zancudo, puede estar más alto, no es como que nunca sube. Es difícil mirarlos, por eso el equipo que tenemos de dengue en Iquitos, tenemos un grupo de entomología que sale con sus aspiradores de zancudos, es toda una experiencia, parece una aspiradora y salen con sus aspiradoras que cargan y en la parte de adelante tiene la parte de succión y van capturando zancudos. Entonces parecen Ghostbusters, como la película, y salen con sus maquinitas y van con la máquina en las partes bajas de las paredes captando los zancudos, y después miramos los zancudos y vemos si es que son de los aedes, si son de los culex, qué tipo de zancudo estamos captando en las casas de las personas. Entonces el zancudo que transmite dengue es aedes, es uno que tiene patitas blancas y negras y es el mismo que transmite para Zika, para chikungunya y para fiebre amarilla. Por ejemplo, ahorita hay un brote de fiebre amarilla en Brasil y es el mismo zancudo. Yo regresé de Iquitos hace un par de días, maté un zancudo en mi casa, lo miré y era el aedes. O sea que hay aedes en Lima y sabemos que ha habido aedes en casi todos los distritos de Lima. Pero el que tú generalmente ves en tu casa y te está fastidiando ahí de noche y lo ves arriba en la pared, generalmente es el culex. Algunas variantes de la hepatitis pueden producir la cirrosis y el cáncer de hígado, conduciendo a una muerte prematura. La hepatitis es causada por varios tipos de virus, son en total como 5, los más importantes. De ellos, el tipo B y D son los más agresivos, porque cuando la persona tiene una infección crónica pueden ir a una cirrosis o un cáncer de hígado y las personas pueden fallecer antes de cumplir el promedio de edad al que estamos habitualmente acostumbrados. Antes del año 91, en algunas zonas endémicas, como por ejemplo los valles interandinos de Abancay, Huanta, Quillabamba, la prevalencia era muy alta, de tal manera que niños menores de 5 años, el 10% eran portadores crónicos, o sea, muy tempranamente adquirían la infección. Y en razón a eso es que se elaboraron planes y programas de intervención. Y el año 91 se empezó un programa de vacunación de niños menores de 5 años en Abancay y el año 94 se inició otro programa de vacunación a menores de 5 años en Huanta. Después de 3 años evaluamos esas intervenciones y vimos que los niños que habían sido vacunados en caso de Huanta el año 94 ya no eran portadores crónicos los niños en el año 97. Y eso ha permitido que el Ministerio de Salud incorpore la vacuna contra la hepatitis B ya no solamente en estas zonas endémicas, sino a nivel nacional. Y actualmente esta vacuna se pone a todos los niños recién nacidos y a los menores de 1 año las dosis correspondientes. Son 1 dosis en el recién nacido y 3 dosis adicionales después. Es uno de los pocos países que tiene un esquema que tiene estas 4 dosis en total de estos niños menores de 1 año. ¿Y esto qué ha permitido? Después de varios años de esta intervención que ha hecho el Ministerio de Salud a nivel nacional, hemos encontrado que en personas menores de 20 años que se han beneficiado de esas vacunas ya no hay portadores crónicos de hepatitis B. Esto significa que estas personas están libres de la infección y por lo tanto libres de desarrollar cirrosis o cáncer como consecuencia de esta infección. Las enfermedades emergentes están usualmente asociadas con personas que tienen contacto con animales.
Cuando hablamos de enfermedades emergentes, vemos la mayoría en los lugares más pobres, donde la gente todavía tiene contacto directo con un pollo, con un murciélago, como otros animales silvestres. Este contacto es muy frecuentemente, entonces hay este riesgo de tener problemas. Hay Zika, que todavía es un problema en América Latina. Hay también, siempre hay un riesgo del virus influenza o gripe. Hay siempre este riesgo, hay los brotes y pandemias que pueden venir, pero hay también cada año no sé cuántos millones de casos de gripe. Y paludismo todavía un problema, depende si cada región es diferente. Perú tiene sus enfermedades, otros países otras enfermedades, y otra vez este riesgo que en la naturaleza, en los animales, hay siempre algunos virus que pueden salir de esos animales y entrar en los seres humanos. Entonces hay algunas enfermedades que sabemos que hay un riesgo, pero hay otros que no podemos saber antes que este se pasa, pero tenemos que prepararnos. En nuestro país se realizan talleres en campo para manejar mejor las epidemias. Muchos países, no solo Perú, la región, la Amazonía, nuestra diversidad ecológica, tiene muchos factores que favorecen la transmisión de enfermedades tropicales de diversos tipos, ¿no? Porque somos un país muy diverso y en el contexto actual los viajes internacionales, la gran cantidad de viajes internacionales, el turismo y la cercanía, la forma en que vivimos actualmente facilita la transmisión de enfermedades. Entonces no es solamente el Perú, es un contexto de nivel global y lo ven en otros continentes también. Lo que hemos tenido recientemente son epidemias de enfermedades que han venido de otro continente y se han esparcido en la región, como el Zika y como el chikungunya, por ejemplo. Ha pasado anteriormente con el cólera y va a probablemente continuar pasando con otras cosas. Entonces, somos solo una comunidad global, no somos un país aislado y alejado. Nuestra Amazonía es posible que tenga algunos patógenos que no conocemos bien y que tal vez en algún momento puedan representar un riesgo mundial, pero de la misma forma o más frecuentemente tal vez vienen patógenos de otros lados y tenemos que estar preparados para responderlo. Es nuestro curso internacional de epidemiología de campo que en un periodo muy corto de 2 semanas lo que busca es darle a los participantes las capacidades básicas sobre cómo entender, identificar la existencia de un brote epidémico y responder en forma práctica con los diferentes pasos de su investigación. El riesgo de que en el momento que hacemos investigaciones en el terreno nos topemos con un patógeno que sea transmitido en forma respiratoria fácil nos puede llevar a poner en riesgo a nuestros alumnos. Y ya en el país se ha encontrado, por ejemplo, pequeños brotes de hantavirus en la Amazonía y sabemos que ese patógeno circula, ya tenemos evidencia más concreta que circula en el país, lo que antes no se tenía los resultados. El hantavirus causa una presentación respiratoria muy severa que puede llevar hasta la muerte. Nuestro tema general y área de interés son las enfermedades emergentes. Entonces, en las enfermedades emergentes hay un campo muy amplio, ¿no? El dengue emergió en Perú de nuevo al principio de los 90, la malaria reapareció también muy fuertemente a fines de los 90 en diferentes regiones, el Zika y el chikungunya han aparecido más recientemente. Entonces tratamos de capturar ese tipo de enfermedades, ¿no? Y estar preparadas para la futura emergencia de otras, ¿no? En general tener sistemas de vigilancia y tener métodos de investigación que sean independientes de la enfermedad, que nos permitan entender enfermedades de cualquier tipo.
desafío actual respecto de la tuberculosis es saber diferenciar entre la tuberculosis latente y la activa. Después de la Segunda Guerra Mundial, la incidencia de tuberculosis en Japón era tan alta como es la de Perú, pero ya esto disminuyó y esa tuberculosis que se ha mantenido en estadio de latencia ahora se está reactivando porque tiene una población longeva, individuos de 80, 90 años por la edad bajan las defensas o porque están tomando otras medicaciones que bajan las defensas. Cuando hablamos de tuberculosis, todo el mundo se imagina a un paciente que está tosiendo, eliminando bacterias y contagiando a su alrededor. Sin embargo, cuando hablamos de la infección de esta enfermedad, debemos pensar también en otro grupo. Aquel individuo que se infecta tiene la bacteria en 80% alojado en el pulmón, pero no desarrolla la enfermedad. Es un individuo que está infectado, pero no elimina bacteria y puede vivir con esta presencia bacteriana por toda su vida. Inclusive podría fallecer de otra enfermedad como diabetes, hipertensión. Sin embargo, ya en la tercera edad, cuando las defensas disminuyen o cuando este individuo tiene una patología donde pueda tomar medicamentos que disminuyen las defensas, esta infección de tuberculosis que fue hace 1 año, hace 5 o hace 10 años, puede reaparecer. Entonces, un paciente con tuberculosis que empieza a toser no necesariamente se ha infectado hace 1 mes o hace 2 meses, podría haberse infectado años atrás. Esto, por ejemplo, es en lugares como Japón. Los pacientes con tuberculosis de ahora son los que se infectaron después de la Segunda Guerra Mundial. Hace 250 años empezó esta línea de investigación de inmunología. Hace 150 años se estableció un primer diagnóstico que es el PPD, que muchos los conocemos. Sin embargo, después no ha habido cambios. Ahora, es importante, después de una infección, saber quiénes van a desarrollar la enfermedad, van a toser, van a eliminar bacterias, van a contagiar y necesitan tratamiento, y quiénes no, quienes van a contener la infección. Es importante conocer esos dos grupos para iniciar o un tratamiento preventivo. ¿Okay? No existe en el mundo, existen aproximaciones, las últimas que han salido con el diagnóstico de interferón gamma, pero esto debería mejorar, deberíamos encontrar otras proteínas que nos ayuden a diferenciar tuberculosis latente y tuberculosis activa. Eso es lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Salud, diferenciando 3 poblaciones con tuberculosis activa, enfermos con tuberculosis activa, pacientes con tuberculosis latente e individuos sanos para establecer un basal. Después de que encontremos cuál es el perfil de citoquinas que expresan estos tipos de pacientes, vamos a ir a la altura, a lugares como Cerro de Pasco y Puno, para saber si la hipoxia cumple una labor en la respuesta del sistema inmunológico. ¿Okay? Y después también ir a la selva, probar en los pacientes si esta respuesta es similar a los que viven en la costa o en la altura, en un grupo poblacional que está crónicamente parasitado. Eso está como plan futuro después de que tengamos nuestros primeros hallazgos. Curar a temprana edad la enfermedad de Chagas puede prevenir enfermedades posteriores durante la adultez. Trabajo en la enfermedad producida por un parásito llamado Trypanosoma cruzi. Puede adquirirse por contacto con el vector, por sangre y por vía transplacentaria. En zonas donde hay control vectorial, la mayoría de los casos se produce por vía transplacentaria, naciendo niños infectados. Es importante conocer que estos niños son asintomáticos cuando nacen y pueden desarrollar lesiones cardíacas o gastrointestinales cuando son adultos. Por esto es importante tener estudios sistemáticos durante el embarazo en todo el país.
nacen alrededor de 250 niños infectados por año en Perú, según un reporte publicado por OPS, Organización Panamericana de la Salud. Estos niños, si no son diagnosticados, van a desarrollar potencialmente cardiopatía cuando son adultos. Son niños que no fueron tratados. Es importante saber que un niño puede curarse si le indicamos tratamiento rápidamente. En cuanto uno hace diagnóstico, tiene que indicar el tratamiento. Hay dos drogas disponibles, Vesnidazol y Nifurtimox, para ser usadas para tratar la enfermedad de Chagas. Bueno, en Latinoamérica es una enfermedad endémica, hay vectores en todos los países, pero hay que recordar que los pacientes migran desde las zonas rurales donde hay vectores hacia las ciudades, por lo cual en las ciudades hay un gran número de pacientes infectados que actualmente no están siendo diagnosticados. Como no hay muchos tratamientos, digamos, no hay presión de la medicación para que los parásitos cambien en el tiempo. Por el momento no hay registradas resistencias al tratamiento, como sí ocurre con, por ejemplo, malaria. Hay que hacer tamizaje universal durante el embarazo. Se hace actualmente control de los bancos de sangre y toda persona que haya tenido contacto con el vector o que encuentre en su casa el vector debe reportarlo para así ser estudiado. Los pacientes infectados, el 30 al 40% pueden tener cardiopatías cuando son adultos, con alto riesgo de mortalidad, digamos, básicamente por arritmias cardíacas. El Centro de Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Tumbes ha tenido un trabajo espectacular en la investigación y el control de cisticercosis allá mediante múltiples proyectos a lo largo de los años. Tienen también un proyecto de eliminación que ha sido financiado anteriormente por la Fundación Gates, que ha dado excelentes luces sobre cómo se puede proceder al control de la enfermedad a nivel de un proyecto piloto, ¿no? Y le está dando pautas en ese sentido a otros países y a nuestros gobiernos de cómo se puede tratar de lidiar con esta enfermedad que causa tanto daño en el lado humano a través de la epilepsia y en el lado porcino también a través de afectar la viabilidad de los campesinos que crían cerdos, ¿no?, para sobrevivir. Los alumnos hacen un pequeño estudio de necropsia en el cual cortan pequeños partes de cerdo, de un cerdo que sabemos que está afectado por la infección, que tiene gran cantidad de los quistes de la cisticercosis, y los extraen uno por uno muy cuidadosamente, cortando la carne en rodajas muy pequeñas, y después ven la viabilidad de estos quistes para transmitir la enfermedad en un medio de cultivo desarrollado artesanalmente allá.
Gracias a Dios, las personas que consumimos cerdo en ciudades no tenemos que preocuparnos de la calidad de nuestro cerdo, no vienen de granjas, vienen en contextos muy limpios, pero en las áreas rurales que no hay ese nivel de higiene, hay el riesgo de esta enfermedad. And while I was here in Peru, I was not only an investigator on infectious diseases, but I also was the scientific director. And again, my interest was on mosquito-borne diseases. These are virus diseases like dengue, Mayaro, or Pushi, hepatitis B, which is not a mosquito-borne disease, but we certainly did quite a bit of research on it. I have a major research project in Tanzania and in Morocco. There's a disease there called Rift Valley fever. This disease causes major epizootics every 2 to 5 years, and it has a major impact on livestock. It also causes human disease, but mainly it causes abortions, and especially in lambs, sheep, and it kills about 90% of the young sheep that are born. And in Africa, livestock is a major source of food. And when these epizootics occur, then people have no food to eat, and it causes a major health problem. So I have a vaccine that was developed by the U.S. Army. And this vaccine, we modified it so that we are evaluating it now for prevention of this disease in livestock, in cattle, sheep, and goats. And so forth, we're into the 4th year of a 5-year project. The project's going very well. We made a lot of progress evaluating the vaccine in Tanzania. What's wonderful is that there's so many Peruvian experts in tropical medicine, both researchers and clinical physicians, and they come to our meeting in the United States and then come back to Peru to present their research and work in Peru. So there is no such thing as diseases over there and diseases here, that worldwide people travel and bring infectious diseases with them. And so one of the things we want to do is think about how we can provide care that is based on best science for migrating populations around the world. For example, people moving from Somalia through Peru and Brazil to the United States. We have to help that person as they migrate. In general, when people move, they bring diseases with them. For example, influenza, tuberculosis, parasites. So that's something we think about a lot as a society. Malaria, how can we reduce the burden of tropical infectious diseases around the world to improve human health? For us in the United States, we have refugees coming from all over the world. We have Mexicans, of course, and others from Central and South America. I think the best thing to do for people is to have good systems in place. Ya la medicina no está dirigida para un país, para una nación, está tendiendo a ser más personalizada. ¿Okay? Y en esto los avances de genética los está demostrando y nos está dando la razón. No todos necesitamos un medicamento y a esa concentración. ¿Okay? Entonces, ya en lugares como Estados Unidos y en Europa le hacen un análisis genético para no solamente identificar la enfermedad,
sino saber si usted va a tener otra enfermedad futura y qué alternativas de tratamiento le puedo dar. A, B o C. Ya no es necesario intentar con el tratamiento A, que no funcione en 2-3 meses, cambiar el tratamiento B o cambiar el tratamiento C y el paciente se deteriora. Ahora usted genéticamente puede identificar cuál es el mejor tratamiento y de frente ir al tratamiento C y recuperar al paciente en 2 meses. Eso es una medicina personalizada. Nosotros con estos proyectos, tanto de las características inmunológicas de tuberculosis latente y del proyecto de diversidad genética de la población peruana, planteamos dar un basal de lo que está pasando en el Perú y cómo se debería personalizar y cómo se debería orientar las políticas de salud para cada área, para los que viven en la costa, para los que viven en la sierra y para los que también tienen un hábitat en la selva. Esa es nuestra realidad. Y esa es la realidad que nosotros debemos evidenciarla a través de nuestros proyectos de investigación. Las políticas de salud en Japón están orientadas al individuo que se infectó hace más o menos 60, 70 años, porque ellos tienen un grupo de tuberculosis latente, personas que se infectaron y no desarrollaron la enfermedad. Ahora quieren identificarlas y tratarlas para que cuando ya lleguen a la tercera edad o tengan otra enfermedad donde su sistema inmunológico disminuya, ya tratarlas. En el Perú es diferente. En el Perú, el mayor número de pacientes con tuberculosis son enfermos con tuberculosis, pacientes que tienen con tuberculosis activa. La incidencia de tuberculosis en Perú es alrededor de 100 por 100.000. Sin embargo, la realidad es diferente. Más o menos el 60% de las personas infectadas con tuberculosis viven en Lima. Le comenté que la incidencia es de 100 por 100.000. En áreas como Miraflores es la cuarta parte, 25 por 100.000. En el Agustino es 3 veces mayor, 300 por 100.000. En la periferia del Cerro San Cosme es casi 10, casi es 1.000 por 100.000. Entonces vivimos primero. Lima tiene concentrado la mayor cantidad de pacientes con tuberculosis. Sin embargo, no hay límites geográficos. Vivimos en una sola ciudad, donde individuos donde viven una incidencia muy alta pueden trabajar en lugares donde tienen incidencia más baja y los medios de transporte estamos a 1 hora o 40 minutos, ¿ok? Entonces, primero que debemos educar a las personas a que tengan medidas de protección como el saber toser. Eso te elimina bastante. Uno no sabe si es que por un resfrío o por un problema respiratorio puede empezar a hacer la sintomatología con tuberculosis. Cuando los síntomas inician de tuberculosis es una tos bastante inofensiva, como es una tos muy inofensiva, pero ya está eliminando bacterias, ¿ok? Y esto hemos visto en pacientes de lugares de baja incidencia, como realmente algunos inesperadamente empiezan a toser y tienen tuberculosis activa, y es porque definitivamente hay trabajadores o de diferente contacto, o ellos van a otras áreas de alta incidencia por motivos de trabajo, qué sé yo, de salud, negocios, y ahí se infectan, ¿okay? Entonces yo creo que debemos ser más agresivos en las políticas de educación. El doctor David Kraft ha inventado y perfeccionado microestructuras para crear hueso a partir de células madre. La ingeniería de tejidos son muchas cosas en verdad, pero de manera general yo te podría decir que cuando combinamos células y andamios o estructuras y tratamos de crear tejidos y órganos.
Estamos trabajando con impresoras de 3D, es decir, tridimensionales, que van a fabricar andamios que son muy pequeños, son nanoestructuras muy pequeñitas que van a fabricar estos andamios y donde las células van a poder crecer y desarrollarse para formar un nuevo hueso. Estos andamios que son impresos de manera tridimensional van a ser llevados al paciente y vamos a poder observar cómo va creciendo y no solamente vamos a devolver un hueso, sino un hueso funcional. Hueso funcional quiere decir algo lo suficientemente estable, duro y bien estructurado que, por ejemplo, si lo pusiéramos en la boca, pudiera soportar las fuerzas de masticación. Entonces, luego este scaffold o este andamio es totalmente reabsorbido por el organismo y al final va a quedar el hueso tal cual. De esa manera regeneramos esa área dándole funcionalidad. En la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Porres se está desarrollando esta tecnología a nivel local. Actualmente en la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Porres estamos trabajando en lo que viene a ser estandarizar nuestros protocolos de obtención de las células madre de la pulpa del diente y del ligamento periodontal, es decir, de ese tejido que está dentro del diente y del que está alrededor del diente. La obtención de las células madre o aislamiento de las células madre. Estamos haciendo un primer paso. Tenemos que estandarizar todos nuestros protocolos de obtención y cultivo de células madre para luego ya pasar a la diferenciación, porque una célula madre en potencia puede ser cualquier célula, por decirlo así. La proyección sería que luego se diferencie en hueso y poder crear hueso en seres vivos, empezando por animales y luego pasando a personas. Esto sería de mucho impacto para lo que vienen a ser problemas de degeneración ósea, ya sea, por ejemplo, post-cáncer o un accidente, por mencionar algún ejemplo, ¿no? Voy a poner el caso donde haya una destrucción de una parte de la mandíbula, por ejemplo, entonces se necesita primero tomar una tomografía. Esta tomografía debería ser una tomografía adecuada, de calidad, la cual esté alineada con una impresora tridimensional. Llevamos dos tecnologías diferentes para que esta impresora tridimensional logre finalmente imprimir y tener ese andamio que nosotros vamos a poner en la boca del paciente. Es decir, debe estar alineada con otras tecnologías además. Yo, como comenté antes, hago ciencia básica entonces cuando estaba estudiando este doctorado o PhD en odontología, sabía de que era importante trabajar con las células propias de la persona, porque es diferente trabajar con células de un roedor, de un animal de laboratorio. Entonces encontré en estos dientes que se descartan una rica fuente para empezar a estudiar sobre células humanas, sin hacer un daño invasivo a la persona, porque estamos trabajando con dientes que están indicados para ser sacados. Mira, hay muchas fuentes de donde podemos sacar, pero yo creo que de la médula ósea y de la pulpa del diente, estas dos son muy interesantes de ver para su diferenciación en linaje osteogénico, es decir, para crear hueso. Existe en el Perú un manual de consulta previa en quechua. En el acto médico, un aspecto importante es la entrevista y el examen clínico, y es necesario que el médico tenga una orientación para el desarrollo de estas acciones que son parte del acto médico. Entonces, durante la formación médica es importante tener una orientación, porque hay tanta información a nivel mundial y en el internet que uno está en un mar de conocimientos, pero eso debe estar sintetizado en algún documento. Y eso es lo que hemos procurado hacer con esta guía,
en la que sintetiza cómo entrevistar a un paciente, cómo examinarlo y llegar para arribar a un diagnóstico. Y dentro del acto médico es importante la empatía, o sea, ese primer contacto que tenemos con el paciente. Si es bueno, entonces el paciente va a hacer caso de las cosas que le digamos y todas las orientaciones que reciba, y obviamente eso va a repercutir en la mejora de su situación de salud. Y en ese sentido hemos considerado de que es importante tener en cuenta el idioma y la cultura de las personas. En este caso, este libro incluye un anexo en quechua, que es un idioma que se habla prácticamente en el sur del país, en la zona sierra, y si el paciente percibe que el médico le habla en quechua, le entiende lo que está diciendo, él va a tener una mayor empatía con su médico y va a llevar a cabo las indicaciones que éste le da. Y también esto es parte del enfoque integral que debe tener el médico frente a un paciente en una etapa en la que estamos viviendo en un mundo globalizado con mucha tecnología, mucha ciencia, pero estamos yendo a la deshumanización de la medicina. Y esto no va a solucionar ese problema, es un aporte pequeño para ese acercamiento que debemos tener al paciente como una persona y como un ser integral. A escala global, los viajes internacionales y la forma expandida en la que nos desarrollamos están produciendo una transmisión de epidemias. La investigación respecto de ellas nos va a permitir saber más y, obviamente, a través de las vacunas del futuro, erradicarlas.